Bueno, hay una cita entre el presidente de la Corte Suprema y autoridades de la Asociación de Municipalidades con alcaldes mapuches. Tuvo lugar el día de hoy este encuentro en el cual 9 alcaldes expusieron su preocupación por los allanamientos realizados en sus comunas. Queremos saber más de este tema y para eso nos acompaña el alcalde de Tirúa, Adolfo Millamur. Muchas gracias por estar junto a nosotros, alcalde. A usted, Viviana. Bueno, primero cuéntenos un poco de esta reunión, de qué se trató. Me imagino los temas que se tocaron obviamente tienen que ver con la situación que se está dando en el sur de nuestro país y cuál fue un poco la recepción y la respuesta que tuvo por parte del presidente de la Corte Suprema. Bueno, primero fue una importantísima reunión para nosotros porque, si bien es cierto, estamos asociados hace no más de 2 años como Asociación de Alcaldes Mapuche y hemos tratado de poder interactuar con los distintos actores que existen en Chile, especialmente de la institucionalidad del Estado. Hablamos con la Presidenta de la República hace poco y logramos también de ser recibidos por el presidente, la máxima autoridad en materia de justicia. Y claro, hubo una apertura al inicio y muy importante. Yo creo que hayamos sido recibidos por lo que aplican las leyes y que implementa y aplican la justicia. Para nosotros tiene una tremenda importancia porque no creo que haya habido otra instancia que en la casa principal de justicia se hayan recibido a los mapuches para poder escuchar la versión desde nuestra mirada con respecto a por qué suceden las cosas que suceden en nuestra región, octava, novena y 10ª región. Entonces, fue una reunión muy franca, diría yo, muy buena. Creo que el presidente tuvo la apertura y la voluntad de escuchar por qué suceden las cosas como suceden. Le comentábamos que aplicar leyes en este tiempo, sin no tomar en contexto histórico que hemos tenido que vivir nosotros los mapuches, normalmente se termina equivocando en cuanto a la determinación final. Entonces, una muy rica conversación. Desde ese punto de vista, del tema que tiene que ver netamente con la justicia, ¿qué estaría pasando? ¿Dónde se está fallando? ¿Cuál fue la principal problemática que ustedes le expusieron al presidente de la Corte Suprema? Primero le hacíamos entender de que, si bien es cierto, este es un problema político, pero que tiene alcance jurídico. Porque el Estado está constituido por distintos poderes y en este caso los tribunales de justicia, desde que se constituyó Chile en nuestras regiones, ha venido también interactuando y tomando determinaciones. Desde los jueces de indios, desde las corridas de cerco, desde la validación de la propiedad privada en desmedro de la propiedad colectiva del pueblo mapuche, los tribunales han venido tomando determinaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos dejar el Poder Judicial libre de responsabilidad también en cuanto a cómo se toman las decisiones en materia de derecho, por ejemplo. ¿Y esas decisiones han tenido un cierto sesgo, dice usted? Reconocía el presidente de que efectivamente hay una falta de conocimiento en cuanto a la formación de los jueces, de conocer instrumentos internacionales, conocer el 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de también poder dimensionar la cosmovisión del pueblo mapuche. No hay que olvidar de que en los territorios donde hay conflicto hoy día se han hecho leyes en un contexto y en una coyuntura determinada. Por ejemplo, la gran problemática que se tiene hoy día con las empresas forestales fue porque se legisló y se normalizó la propiedad de las empresas forestales en dictadura militar cuando los mapuches no tenían derecho a reclamar. Y si uno aplica la propiedad privada, o sea, solamente reconoce de que ellos tienen los papeles y no se reconoce que fue de manera espuria, de manera ilegítima, desconociendo los derechos del otro, por cierto que la razón la van a tener las empresas forestales porque de otra manera muestran con papel que tienen la propiedad. Pero sobre esa propiedad hay mucha vulneración de derechos de los pueblos originarios. Alcalde, usted ha sido en el último tiempo quien ha enfatizado constantemente en que aquí la forma en que se está abordando la situación en el sur de nuestro país es equivocada. Usted ha señalado que se está resolviendo como un problema policial, como un problema delictual, cuando es un problema político. ¿Ha visto en el último tiempo algún cambio? Y se lo pregunto por qué. Porque el ministro Burgos fue hasta el lugar, usted también se reunió con la Presidenta de la República y sobre todo por el último hecho que ocurrió en su comuna justamente. ¿Ha visto usted algún cambio en la actitud o en el foco que se le está poniendo a la situación que se da en el sur de nuestro país? No solo este gobierno, sino que es una constante histórica de todos los gobiernos de turno, es de una manera hacer como que se resuelve el problema, pero no se quiere resolver. Hay una política de Estado. Por un lado uno puede decir que no hay una política pública de Estado para entenderse con los pueblos originarios. Sí hay una política de Estado para no entenderse con los pueblos originarios. Es una decisión de Estado. Porque hay intereses demasiado fuertes de por medio. O sea, hoy día yo le transmití esto al ministro Burgos, también a la propia presidenta, y por cierto le hacíamos saber también al presidente de la Corte Suprema, de que de no mediar un entendimiento de carácter histórico de cómo se han constituido la instalación
del empresariado privado, de los poderes del Estado en nuestro territorio, va a ser difícil si es que no le dan una mirada política. Por eso es que yo creo que con más policía, yo lo he dicho en muchas ocasiones, la policía, no creo que un joven de carabinero, cuando entra a la fila de carabineros, entre inspirado en pelear con los mapuches. Lo más probable es entrar inspirado para poder proteger a la más débil, pero no para proteger camiones con madera, una especie de vigilantes privados de las grandes empresas forestales. Se transformó Carabinero hoy día. Y eso hace de que si se manda más policía y no se le toma en cuenta de una mirada más política, hay una especie de diálogo de sordo y que al final, de otra manera, los sectores más radicales le están tomando como el camino de solución mediante actos de violencia. Si le damos ¿Se puede solamente... agravar más la situación, dice usted? Yo le dije al ministro y le dije a la propia presidenta y al propio presidente también actual de la Corte Suprema, el temor que yo tengo como alcalde es que si no se toman las cosas en serio, van a haber desgracia. O va a ser un comunero, o va a ser un carabinero, o va a ser un civil inocente que va a pasar a ser víctima de un conflicto que se tiene que resolver. Por ejemplo, le transmitíamos nosotros al presidente de la Corte Suprema de que aquí hay una cuestión bien particular, porque en Temuco no hace mucho se castigó a un comunero por la quema de maquinaria agrícola, 8 años de cárcel. Es una facultad, es un delito, no soy yo para decir si está bien o está mal, pero hay una sentencia. A los meses después se sentencia a otra persona por la muerte de un comunero, a 5 años y un día. Entonces, ¿qué está en cuestionamiento acá? ¿Qué bien jurídico está en protección? ¿El bien material o la vida humana? Entonces hay 5 años para el que mata a alguien y 8 años para el que quema maquinaria agrícola. Entonces no estoy diciendo que está bien que se queme maquinaria agrícola, pero sí estoy diciendo que hay un bien jurídico que está en cuestionamiento. Alcalde, ¿y su opinión respecto a las peticiones que hemos escuchado por estos días, sobre todo el gremio de los camioneros, que dicen que debiese declararse un estado de excepción en algunos lugares? Además también hablan de un posible toque de queda. Y es cierto, se ha concentrado un poco en el último tiempo la discusión respecto a cómo poner más medidas de seguridad, más carabineros, está un poco focalizado en eso. ¿Van en la línea correcta? ¿Qué está pasando justamente con este otro gremio, que también es bastante fuerte y que está constantemente diciendo que hay que justamente invertir, o más bien preocuparse del tema de la seguridad con respecto a lo que ocurre en el sur? Reitero, lo que pasa es que si uno cae en esa línea, de otra manera está validando al más poderoso. O sea, aquí las leyes se han hecho con vicios políticos, ilegítimos. Desde la propiedad de los títulos de merced. Muchos defienden los títulos de merced como un bien jurídico a proteger, que es la propiedad de las comunidades. El título de merced fue una estrategia de guerra, que en el fondo declaró una pequeña porción de la tierra a nombre de una comunidad para dividirlo a las comunidades y dejar el resto de las tierras a nombre del Estado, y el Estado sea amo y señor para distribuir la que le dio la gana. De ahí viene el origen del problema también en cuanto a la discusión de cuál es el origen, si es que es legítima la decisión que han hecho las legislaciones en este país. Y cuando ahora, alcalde, desde acá cuesta un poco entender porque claramente hay muchas aristas en este conflicto. Pero, por ejemplo, el tema de las tierras siempre obviamente está puesto sobre la mesa. ¿Hay voluntad de tal vez los sectores más radicalizados en avanzar, en lograr un acuerdo, y eso pasa netamente por el tema de tierra? Lo que pasa es que lo que yo observo como alcalde, que creo en el diálogo, en la democracia, lo que se está configurando una especie de polarización. Sí. Y cada vez se hace más difícil el diálogo. Y cuando ya no, el diálogo no es el instrumento de entendimiento, por cierto que es un camino difícil de abordar. Estoy preocupado por el desenlace que se está llevando en cuanto a hacer tan porfiado la institucionalidad del Estado de seguir insistiendo en más carabineros. Porque claro, por cierto que Carabineros tiene que resguardar el orden público. En Chile hay demasiada necesidad de resguardar el orden público en otras materias, pero no para que vayan a resguardarle los árboles a la empresa privada. Creo que estamos en un país que, de otra manera, mire... ¿Y hasta ahora la forma en que el gobierno ha llevado el tema, usted cree que ha sido un fracaso? Porque usted señala que esto no tan solo ocurre en esta administración, sino también en las anteriores. 2 años se están cumpliendo, usted ha tenido reuniones. ¿Hasta ahora ha visto algún tipo de cambio? No, yo creo que no, porque hay demasiados intereses de por medio que están de otra manera direccionando las decisiones. O sea, yo creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con los intereses económicos que de otra manera están ahí colisionando los intereses de los pueblos originarios.
Y ahí yo creo que hay que ser valiente, hay que ser corajudo para poder tomar determinaciones fuertes, porque de lo contrario nos vamos a ser observadores de desgracia. Y muy corto, y solo para terminar, y sobre todo porque usted conoce muy bien el tema, ¿qué hay detrás de todos los últimos actos de violencia? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son los grupos? Porque también hay preocupación de otros sectores que señalan cómo no se han podido detener, porque seguimos constantemente escuchando. Muchas veces hay temas que no tienen que ver con las demandas de los pueblos originarios, tienen que ver más bien con robo de madera, y todo finalmente pasa a confundirse un poco. Claro, cuando uno establece un discurso del tema de robo de madera, no quiero validar el concepto porque es una equivocación de conceptualizar bajo el robo, porque ¿quién robó a quién? Las tierras que están hoy día en conflicto, que ocupan las empresas forestales, eran de las comunidades mapuches hace 40 años. ¿Y usted justifica la violencia o la forma en que finalmente están haciendo esa demanda? Yo creo en la democracia, creo en el diálogo, jamás justificaría la violencia como para poder llegar a lo que uno quiere. Pero con lo que estamos haciendo, con lo que está haciendo el país, está facilitando ese tipo de conducta para poder resolver los problemas. Y eso es grave. Eso para mí es preocupante porque de otra manera no... Claro, desde Santiago es fácil observarlo desde allá, pero a nosotros nos toca convivir con esa realidad. A mí me toca, estoy preocupado que los llamados por teléfono a veces me digan pasó alguna tragedia. A mí me preocupa eso. Y eso yo creo que hay que tener un acto de humanidad. Está bien que los que viven en Santiago, en el poder central, no se preocupen lo que pasa en la periferia de Chile, pero la provincia de Arauco, la 8ª región, la 9ª región, es parte de Chile. Y entregamos muchos recursos naturales a este país y no es posible que tengamos la indiferencia como respuesta a la situación que estamos viviendo. Claro, pero usted sigue habiendo entonces falta de voluntad política para solucionar el tema. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros y poder tener mayores antecedentes respecto a lo que está sucediendo. Que esté muy bien.